Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 23 de mayo del 2016 nuestra lección se titula La grandeza del perdón. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en este momento. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia con nosotros. Bendiga en gran manera este momento que vamos a compartir su santa palabra, Señor, que sea usted nuestro Maestro, que su Espíritu more en nuestro medio para tener discernimiento y que su palabra no regrese vacía, Padre. Suplicamos una bendición muy especial por cada persona que nos escucha en este momento. Padre bendito, nos ponemos en sus preciosas manos y que sea su voluntad para honra y gloria de su nombre. Todo se lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la lección número 9 titulada Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. La cita bíblica para memorizar la encontramos en San Mateo 18:1 que dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bien, el día de hoy comprenderemos cuál es la grandeza del perdón. Y les comparto lo que yo encontré como significado de perdón. Perdón, acción y resultado de olvidar una persona la falta que ha cometido alguien contra él o ella, o contra otros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con ella. Eso se entiende en el mundo que significa el perdonar. Si nosotros estudiamos a Mateo 18 de los versos 15 en adelante, rápidamente vamos a darle lectura a una parte hasta el verso 22. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entendemos que Pedro era una de las personas que le gustaba tomar la delantera en todos los aspectos, para obtener una respuesta que los tuviera satisfechos de acuerdo a las dudas que emergían en sus mentes en ese momento. Es muy interesante comprender porque aquí nuestro Señor está hablando del perdón. Cuando tu hermano pega contra ti, tú puedes ir y puedes reprenderle, pero en persona, frente a frente. Solamente los dos que tienen que ver en esta ofensa. Y si en este momento se resuelve el asunto, dice, has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, entonces tienes que llevar 1 o 2 testigos para que en boca de ellos conste que estás solicitando el perdón y que tú estás dispuesto. Y si no escucha la iglesia, entonces ya no es importante discutir con esta persona. Porque una persona que no acepta el perdón, una persona que no acepta sus faltas para retractarse de lo que ha cometido, pues entonces es en vano hablar o discutir con esta persona. Pedro vino a nuestro Señor Jesucristo con esta pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, es interesante la pregunta que hace Pedro, porque los rabinos limitaban a 3 ofensas perdonables en la vida. Recuerdan que ellos tenían sus leyes, las cuales se basaban para no transgredir los 10 mandamientos, pero de repente sus leyes y sus normas se convirtieron en más importantes que las leyes de nuestro Padre Celestial. Entonces ellos, a la hora de perdonar las ofensas, si tu hermano te ofendía 3 veces, esas 3 ofensas eran perdonables. Pedro, en realidad, creyendo cumplir con las enseñanzas que estaba aprendiendo de este gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, pensó que extenderlas a 7, el número que significa la perfección, estaba haciendo algo mucho mejor delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué le enseña nuestro Señor Jesucristo? Que nunca debemos de cansarnos de perdonar. Por eso la respuesta es no, hasta 7, dijo él.
más aún hasta 70 veces 7. Si nosotros seguimos leyendo, nuestro Señor Jesucristo les muestra el verdadero fundamento sobre el cual se debe conceder el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. Y entonces les narra una parábola en donde se menciona a un rey con sus funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno, y algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado. Cuando el rey investigó la forma en que habían administrado ese depósito, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10,000 talentos. Esto lo podemos leer en los textos que siguen de esta cita de San Mateo 18, del verso 22 en adelante. Un talento aproximadamente equivale a $1,500. No tenía nada con qué pagar este siervo. Y de acuerdo con la costumbre que tenían en ese momento, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que se pudiese pagar esa deuda. Este hombre, aterrorizado, cayó a los pies del rey y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él estaba dispuesto a pagar en este momento. Dice: solamente dame tiempo. Y suplicó. Entonces este rey fue movido a misericordia al ver a este siervo suplicándolo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo soltó y le perdonó toda su deuda. Pero saliendo este siervo de haber sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía solo 100 denarios. Un denario aproximadamente, le vamos a poner un cálculo, unos 20 centavos de dólares. Entonces, cuando lo encuentra, él comienza a cobrarle. Él trataba de ahogarlo diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró también a sus pies y le comenzó a suplicar y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas este siervo, que había sido perdonado por el rey, no lo quiso perdonar, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Y viniendo sus consiervos, mirando todo esto que pasaba en su entorno, se entristecieron mucho, porque ellos habían visto cómo el rey le había perdonado una gran deuda. Y entonces llegaron al rey y le platicaron lo que ellos habían visto. Cuando el rey mandó a llamar a este siervo, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, muy enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esta parábola presenta detalles que son necesarios para complementar el cuadro sobre el perdón. Se ilustran ciertas grandes verdades y a ellas debemos de dedicar nuestros pensamientos. El perdón que concede este rey realmente representa un perdón divino, como el que otorga nuestro Padre Celestial a través de la muerte de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es representado por este rey. Nuestro Padre Celestial fue conmovido a misericordia y a través de su Hijo amado, Él perdona todo lo que nosotros hacemos, todo lo malo. Nosotros estábamos muertos en el pecado. Nosotros estábamos bajo la condenación de la ley que había sido quebrantada. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y por esta razón nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad nuestra y dio su vida. Un hombre justo dio su vida por todos nosotros que somos injustos. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a todos nosotros el perdón único, comprado con un precio invaluable, porque es con su sangre preciosa. Y en nuestro Padre Celestial encontramos la grande misericordia, la abundante redención en el nombre de Jesús. Esta es la base sobre la cual debemos nosotros tener compasión para con nuestros prójimos que nos ofenden o que pecan en contra nuestra. Si Dios nos ha amado, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Dice la palabra del Señor: de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo mismo que Él hace con nosotros es lo mismo que debemos de practicar con nuestros semejantes. En esta parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga con la promesa: ten paciencia conmigo
que yo te lo pagaré todo. Él estaba seguro de que si le tenían misericordia con él y le daban tiempo, él iba a cubrir toda su deuda. Sin embargo, este rey canceló toda su deuda al ver la forma en que suplicaba a este siervo y se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo de su señor. Y al salir, cuando encuentra a su consiervo que le debía una pequeña suma en comparación de lo que él debía, a ese le perdonó 10,000 talentos de deuda y su deudor solo le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente trató a su consiervo de una forma completamente distinta. Su deudor le hizo una súplica similar a la que él mismo había hecho al rey, pero el resultado no fue igual de lo que el rey le dio como respuesta a su súplica, sino que él en realidad obligó de una manera muy malvada a su consiervo para que le pagara la deuda. Él, que tan recientemente había sido perdonado, no fue compasivo ni fue misericordioso y trató a su consiervo con toda la maldad que había en su corazón y nunca ejerció la misma misericordia que él había recibido y no hizo caso del pedido que le había hecho su consiervo, de decirle: ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Este siervo ingrato no recordó sino solo la pequeña suma que le debía a este hombre. Y lejos de revocar generosamente la decisión, él sí sentencia, él sí condena por una mínima cantidad. Y a él le habían perdonado una cantidad mucho más grande todavía. ¿Cuántos de nosotros hoy en día manifestamos este mismo espíritu cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, al rey que le debía 10,000 talentos? No comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia. Esperaba librarse. Él decía: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero sin embargo el rey sabía que aunque él tuviera paciencia, no se lo pagaría. Es por eso que le cancela la deuda, le perdona la deuda. Porque en ese momento de desesperación, este siervo pensaba que si le daban tiempo y él prometiendo que lo pagaría, haría todo su esfuerzo, pero el rey sabía que era demasiada esta deuda, que para que esto quedara olvidado, tenía que cancelarlo, tenía que perdonarlo. ¿Y cuántos de nosotros esperamos merecer de nuestras obras en contra de nuestro Padre Celestial? Esperamos ese favor, ese perdón. Señor, dame otra oportunidad, te prometo que esta vez sí voy a comportarme bien. Pero no comprendemos la impotencia, no comprendemos lo que en realidad lleva reparar esa falta. No comprendemos el daño que hemos causado. Es por eso que Dios prefiere perdonar y olvidar y nos dice: está bien, no solo voy a tener paciencia, voy a perdonar tu ofensa. Esa es la gracia de nuestro Padre Celestial. Y a veces nosotros tratamos de levantarnos a nosotros mismos con nuestra propia justicia, sin que nuestro corazón se sienta quebrantado y humillado a causa del pecado. Y somos exigentes para con otros y no concedemos el perdón que debemos de conceder. Y sabemos que nuestros pecados en contra de Dios, en comparación con los pecados que algunos de nuestros hermanos o amigos o vecinos tienen para con nosotros, no se compara. Nuestra deuda a veces es de 10,000 talentos y tal vez lo que nos deben son solo 100 denarios, casi a razón de 1,000,000 por uno. Sin embargo, a veces negamos el perdón. Esta parábola puede hacernos entender cómo este rey, cómo este señor hizo comparecer ante sí a este despiadado deudor, porque él le había perdonado y él esperaba que en gratitud del perdón que él recibió tuviera la misma misericordia para sus consiervos. Y es por eso que le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces por eso él se enojó, que lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también nuestro Padre Celestial, su misericordia tan grande, se extendió que no escatimó para redimirnos de todo pecado. Pero si nosotros somos duros con nuestros consiervos y no perdonamos, entonces nosotros seremos condenados como siervos malvados y vamos a tener que pagar cada ofensa que cometimos, pero delante del Creador.
La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Eso lo encontramos en 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Nosotros podemos comprender el amor de Dios cuando nos equivocamos y Dios nos da una y otra oportunidad. Fue el pecado que hizo que nuestro Señor Jesucristo sufriera una muerte ignominiosa del Calvario. Pero mientras debemos comprender que el pecado es algo terrible y no debiéramos prestar atención a la voz del adversario quien dice, has pecado y no tienes derecho a reclamar las promesas del Señor. Debiéramos decirle, escrito está, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero si nosotros nos sentimos orgullosos de tener un abogado y no estamos dispuestos a perdonar las pequeñas ofensas que hacen nuestros semejantes en contra nuestra, entonces somos siervos malvados. Si nosotros estudiamos Salmo, el capítulo 32, vemos cómo David fue perdonado de sus transgresiones porque él humilló su corazón delante de Dios y se arrepintió con un corazón contrito y creyó que se cumplirían las promesas de Dios en su vida de perdón. Y él exclamó, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. La bendición de Dios viene hacia nosotros cuando somos perdonados. El perdón viene por la fe que nosotros tenemos al confesar nuestros pecados al Creador. Al ver nuestro Padre Celestial el arrepentimiento sincero de nuestro corazón, entonces nosotros somos perdonados delante del Padre Celestial. Pero si nosotros no podemos perdonar a nuestros semejantes, no importa cuán grande sea la misericordia del Señor, si nosotros no perdonamos, tampoco somos dignos de tener perdón. A veces lo que nos hacen a nosotros es mucho más fácil de perdonar que lo que nosotros le hacemos al Creador del universo. Y aún así, a veces nos sentimos bien cuando Dios nos perdona y nos sentimos libres, pero nosotros sí juzgamos y condenamos a quienes nos ofenden sin darles la oportunidad de ser pacientes o cancelarles la deuda o la ofensa que ellos hayan tenido con nosotros. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para perdonarnos de nuestros pecados. Todos, no importa. Dice que si nuestros pecados fuesen rojos como la grana, rojos como el carmesí, vendrían a ser como la nieve blanca o como la lana blanca. Así es el poder perdonador de nuestro Padre Celestial y es lo mismo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestros semejantes. Si Él está dispuesto a perdonar nuestras ofensas, nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Pidamos perdón de nuestros pecados, pero también estemos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. El perdón realmente marca la clave de la salvación. Si no existiera el perdón de pecados, no seríamos salvos, seríamos condenados para muerte. Por eso nosotros debemos de practicar el perdón con nuestros semejantes, porque Cristo nos perdonó primero. Porque Dios, en el infinito amor que sentía por nosotros, nos otorgó el perdón y canceló todas nuestras ofensas sin acordarse de una sola. Pero de nosotros depende de ser galardonados o de ser llamados siervos malvados. Bien, le agradecemos al Señor esta hermosa reflexión. Que Dios bendiga su palabra. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesesperanza.net. Les invitamos a visitar nuestra página. Si gustan dejar allí algún mensaje o algún pedido especial de oración, les agradecemos su compañía. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.